where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs. Business intelligence, nursing, psychology, and more with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1 millón. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Hola, soy Vladimir Petit, voy a ser tu facilitador en un curso que está diseñado para negociar eficientemente bajo el esquema de la metodología de la Universidad de Harvard, pero haciendo que tú ganes y el otro también. El que tú ganes no implica que el otro pierda. Ganar es la tendencia moderna. Aquí te vamos a enseñar cómo. Ven y participa con nosotros. Te espero. Más información en universidadposible.com. El fin de semana se filtró un documento en el que los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo, Agricultura, Cecilia López, y de Educación, Alejandro Gaviria, presentaban sus objeciones frente a la reforma de salud. El mismo produciría un impacto en las finanzas de la nación. Otro de los temas cruciales que aparecía en este documento gira en torno a si se debe o no tramitar dicha reforma como una ley estatutaria o como una ley ordinaria. Y el otro tema álgido es la eliminación de las EPS, entidades promotoras de salud con participación privada. Pues bien, esto terminó en la salida de la cartera de educación de Alejandro Gaviria y, según todos los conocedores y analistas, tiene que ver o tuvo que ver precisamente con estas críticas. Otras 2 ministras han sido también puestas de lado, sin que ellas mismas supieran con antelación por qué la sacaban. Una fue la del deporte, María Isabel Urrutia, y la otra Patricia Ariza, de cultura. Así las cosas, cualquier observador puede entender que el señor Petro tiene un gabinete dividido y que se ha producido una pequeña crisis a tan solo 6 meses de llegar al gobierno. Para hablar de este tema nos conectamos de inmediato con Demar Córdoba, él es periodista y analista político, miembro del staff de La Hora de la Verdad. Bienvenido, Demar, qué bueno tenerte de nuevo con nosotros. Y tú, muchísimas gracias. Un saludo para ti, para toda tu audiencia. Encantado de poderlos acompañar el día de hoy y sobre todo en esta coyuntura tan compleja de Colombia. Sí, señor. Fíjate, esto fue la noticia del fin de semana. El bendito documento que se filtró y las cantidades de críticas. Creo que era un documento extenso, 17 páginas tenía, no era cualquier cosa. Ahora, fíjate, varias preguntas que se me ocurren, ¿no? ¿Quién lo filtró y por qué? ¿A quién le convenía que esto se filtrara? ¿A la ministra Corcho, que ha sido objeto de críticas durísimas? ¿A quién le interesaba esto? Es una de las primeras preguntas que se me ocurren. Y segundo, ¿está herida de muerte esta reforma de la salud o sencillamente Petro sigue para adelante con ella? ¿A quién le convenía? Probablemente la ministra Carolina Corcho, sí, porque desde un principio, cuando se fue formando el gabinete de Gustavo Petro, el nombre de Carolina Corcho ya aparecía como ministra de Salud y el nombre de Gaviria, de Alejandro Gaviria, también como ministro de Educación. Ambos habían tenido ya encontrones en el pasado durante la campaña porque Alejandro Gaviria no acepta muchas posturas de la señora Carolina Corcho. Había una pelea realmente personal entre ambos.
al punto que en una de las reuniones de ministerio que se hicieron, de gabinete ministerial, que se hicieron exactamente en el departamento de Nariño, tomó la vocería Alejandro Gaviria, habló de ese documento que se acaba de filtrar, habló del documento y expresó los reparos que había tanto en el orden constitucional como en el orden legal de ese documento. Y también, por supuesto, en la práctica, lo que significa desmoronar un sistema que tiene más de 30 años, que hoy alcanza el 99.6% de la cobertura y que atiende de buena manera, en algunos casos, de manera más eficiente que en otros, la salud de los colombianos. Alejandro Gaviria lo que planteó es, aquí hay unos puntos oscuros en la norma, ¿no? En el proyecto, hay unos puntos oscuros. Aquí, por ejemplo, no se sabe cuál va a ser el futuro de las EPS y las están eliminando, y las Pero EPS son yo quiero que tú nos expliques a aseguradoras. todos. Yo quiero que tú nos expliques a todos, sencillito, porque yo siempre oigo las GPS, y yo sé lo que son las GPS, pero para que entiendan la cantidad de, a lo mejor, latinoamericanos que no conocen el sistema de salud colombiano. ¿Qué significa las EPS para el sistema de salud de Colombia? Las EPS son las entidades prestadoras de salud, ellos son los aseguradores de que el sistema funcione. En las EPS, en Colombia hay muchas, un poco más de 16 EPS, prestan sistemas de salud y la gente escoge a dónde quiere ir. Esa entidad promotora de salud o prestadora de salud tiene a su vez una IPS, que es la institución donde se presta el servicio. ¿Entiende? La parte administrativa la maneja la EPS, que es la que asegura la salud, y Y eso es la IPS privado. es un sistema privado, claro, es un sistema privado, porque son los contribuyentes los que aportamos para que eso sea posible. Ellos administran los recursos de la salud, por supuesto, porque es una gran bolsa donde todos cotizamos, todos pagamos mensualmente de nuestro salario. Hay una partida automática que sale de allí y se va para la EPS. Hay una gran bolsa y entonces ellos administran esos recursos que hay allí. Esos recursos se tienen que repartir, por supuesto, entre las IPS y los hospitales públicos cuando se trata de cubrir gente que está en el régimen contributivo y termina en un hospital público, porque eso pasa en Colombia. No en todas partes hay clínicas privadas. Eso tiene que Claro. ser claro. Muy bien. Esas EPS han funcionado en Colombia desde hace por lo menos 30 años en este nuevo modelo de Ley 100. Ha sido exitoso, por supuesto, por el nivel de cobertura. Mira que antes de las EPS en Colombia la cobertura era del 26%. Y hoy te ¿De estoy cuánto? diciendo que la cobertura 26. Ok. 26%. Y hoy te estoy diciendo que la cobertura es del 99.6 o 0.8%. Es una cobertura casi universal que le ha permitido a los ciudadanos tener un acceso a una salud, a un sistema donde inclusive tú eliges a dónde quieres ir. Gracias a tu EPS, tu ¿Y por qué EPS es que tiene la unos... quieren eliminar? Explícame eso. Si es tan bueno, ¿por qué lo quieren eliminar? Porque lamentablemente, y es cierto, en Colombia ha habido escándalos con el manejo de dineros en las EPS. Esos escándalos son robo del dinero, por supuesto. Y ha significado eso el cierre de algunas EPS, porque en Colombia existe una cosa que se llama Superintendencia de Salud, que vigila y debe sancionar a esas EPS que tienen malas prácticas. O sea, de la corrupción no se salva a nadie, pero no podemos Claro. generalizar y decir que es que la salud se la robaron Pero porque completamente unas en Colombia. EPS hayan robado, no significa que todas no funcionan y que hay que eliminarlas a todas. Lo que tienes es que sancionar y quitarle el contrato, vamos a decir así, a esas que no funcionan y sancionarlas y que sigan funcionando el resto. Hoy hay una decena de EPS en proceso de liquidación precisamente por manejos irregulares. Y eso ha significado, por supuesto, que el Estado proporciona herramientas para que la gente que está en esta EPS que actuó mal pueda salir a esta otra donde se Que está actúa funcionando bien. bien. Ok. Claro, pero no, el hecho de que las desaparezcan en esta norma que presenta Carolina Corcho y Gustavo Petro no dice quién va a asumir ese aseguramiento. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ok, las elimino. ¿Y quién presta el servicio entonces? Pues voy a hacerte más o menos una radiografía de lo que es hoy y de lo que sería después, ¿vale? Hoy, si tú te enfermas, tú tienes una EPS. Tú hoy tienes la posibilidad de pagar un sistema prepagado de salud o un plan complementario. Usualmente la gente tiene plan complementario si el poder adquisitivo le da para ello. Así que tú eliges a qué clínica quieres ir. ¿No te parece maravilloso? Tú tienes un problema y tú dices, oye, me gustaría mucho ir a Marley o a Country, donde me atienden así o asá. Y vas y te atienden y tu O sistema donde de está el seguro te médico que funciona. siempre me ha visto.
Claro que eso en Colombia es muy normal. La gente siempre tiene un médico de cabecera que está en la clínica X, que es una Claro. clínica, por supuesto, privada, que atiende gente del régimen público, por supuesto, pero no te va a costar un dineral. Realmente aquí en Colombia pagas tú por una cita médica, digamos, unas imágenes diagnósticas, puedes estar pagando entre $1 y $2. Eso es lo que pagas. No pagas nada. Realmente eso, a eso le llaman copago, es un sistema. Ese copago realmente no significa una gran cantidad de dinero que el contribuyente tenga que sacar. Eso es una de las bondades. Nosotros somos de los países donde menos pagamos en la clínica o en el hospital por la atención Pero recibida. entonces explícame, ¿por qué quieren acabar un sistema que funciona? Porque aquí hay un tema de marxismo cultural, ¿sabes? De lucha de clases. Aquí el odio contra el que puede. Entonces, ¿qué es lo que han dicho ellos? Pero quiero explicarte primero cómo sería en el actual y cómo va, para que te des cuenta por qué lo Mira, quieren tú acabar. sabes que no me lo tienes que explicar mucho, pero voy a dejar que lo hagas, porque los venezolanos lo sabemos. Y Petro, incluso, no le pasé estas fotos a Pedro, pero voy a tratar de conseguirlo. El presidente Petro, para decir que el sistema de salud colombiano era malo, puso fotos de hospitales venezolanos, que luego eliminó Sí, sí, de sí, su sí. Twitter, pero para decir que el sistema colombiano no servía, puso, que yo te digo, eso ya te habla de la calidad de equipo que tiene al No, lado. quizá la calidad de persona de la que estemos hablando, porque un presidente no se pone en estas cosas. Esto no es serio. Como tampoco es serio que la vicepresidente viaje a Cuba y llegue a Colombia diciendo que el sistema de salud cubano es mejor que el colombiano. Eso es ridículo. Yo no veo, ni tú, las filas ni los aviones llenos de pasajeros aterrizando en Venezuela para hacerse tratamientos médicos, ni tampoco los veo en Cuba llegando a hacerse tratamientos médicos. Los veo, sí, llegando al aeropuerto El Dorado en Bogotá, El único que se buscando fue una para atención de Cuba, cirugía. el único que se fue para Cuba a hacer su tratamiento fue Chávez y se murió. Y Ajá, pero bueno, Petro estuvo en Cuba también haciéndose un procedimiento. Dijo Gustavo Bolívar, que es como su escudero, dijo que se había hecho un legrado. No me preguntes qué significa ni por qué razón, déjalo ahí. Pero así lo dijeron. Y bueno, y fue que bendito, porque él tenía un cáncer, o había dicho que tenía un cáncer, que bueno, del que no volvimos a saber nada, porque bueno, yo no hacía sé si parte de lo su momento yo no político. sé si lo tuvo ni si lo tiene. Y cuidado si lo tuvo y se fue para Cuba porque bueno. Ya sabemos qué pasa. Bueno, pero te Sí. decía, simplemente el sistema es ese, tú puedes escoger a dónde vas, estás asegurado, si tienes una prepagada o tienes un plan complementario, pues maravilloso porque tú escoges, porque tú quieres y porque tú pagas, punto. Ahora, ¿qué pasaría en este caso? Lo primero es que te van a empadronar. Esto tú sí que lo conoces muy bien. Ujú. Entonces resulta, yo por ejemplo no vivo en una ciudad capital, vivo en una zona rural, tengo que ir al puesto de salud más cercano y empadronarme allí con mi familia. Cuando alguno del miembro de la familia esté enfermo o requiera un servicio, tendrá que ir a ese centro de salud, que es paupérrimo porque es del Estado. Ese centro de salud que tengo allí cerca es paupérrimo, da miedo. Por eso tengo EPS, o si no estaría allí feliz, no tendría que gastar dinero en Claro, ello, ¿no? claro. Pues muy bien, voy allí y allí me valoran a mí, yo no sé, seguramente un médico general me va a ver y va a decir, mira, tu caso requiere un traslado especial, te voy a remitir a X hospital en Bogotá o en Medellín. Y entonces iré a mi paseo de la muerte, ¿no? Salgo de aquí muy enfermo, Claro. me esperaré a que me llamen y me digan, puede ir a tal lugar, voy a ese lugar, allí me van a valorar y cualquier gasto, cirugía o de tratamiento que se me tenga que hacer, lo debe analizar una junta médica Oh, chico. para determinar si me hacen el procedimiento o no. Hoy no, ni tú, hoy voy a Te la moriste. EPS, hoy voy a la clínica, directamente a la clínica y digo, tengo un problema, me detectan cualquier cosa, una peritonitis, una, no sé, una apendicitis, perdón. ¿Y sabes qué ocurre? Me entran, me ponen con el anestesiólogo, me ponen con el cirujano, me hacen la cirugía y me vuelven a mi casa. Eso es lo que pasa hoy. Y lo que va a pasar en el sistema de ellos es que me van a llamar, me van a poner en un hospital, me van a poner a esperar no sé cuánto tiempo, van a decidir si soy merecedor o no de la cirugía y si me la hacen o no. No sé qué va a pasar con el Mira, sistema. hace unos días apenas una docente venezolana
de estas que están protestando en el país por el bajo costo, los bajos salarios que perciben. Se sintió mal, sé que vive en el interior, no recuerdo el nombre, vivía en el interior y se sintió mal, fue al hospital, le diagnosticaron, no sé qué fue lo que le diagnosticaron, algo así como, bueno, tenía un problema estomacal, pues. Después se siguió sintiendo mal, volvió a ir y le dijeron que tenía la vesícula muy inflamada, pero que no podían hacer nada porque no tenían las herramientas necesarias. Le estalló la vesícula y se murió. Wow. Eso pasó en estos días. Pero Nito, ¿sabes una cosa? Esa es Aquí la el sistema historia en público, Venezuela que se repite constantemente, gracias a Chávez y a Maduro, al socialismo del siglo XXI, a este comunismo que nos ha hecho miserables. Y yo vuelvo y les repito a los colombianos, tengan cuidado, porque ellos llegan para hacer a los pueblos miserables, dependientes de ellos. en Colombia ocurre en muchas partes con el sistema público. De hecho, nosotros venimos de una experiencia de un seguro social, que era un sistema público, de una caja de previsión, donde también se robaban la plata, Y eso donde es lo que también había tenemos dificultades. nosotros, seguro social que no sirve para nada. Exactamente, exactamente igual. Y por eso hoy el sistema EPS nos ha servido para tener atención y mira, no se pueden quejar. De hecho, he tenido yo la oportunidad de estar en un hospital público por ocasión de un accidente y he visto como tanto a mí como a la persona que es del régimen subsidiado, que no paga nada por la salud, simplemente que se inscribió, nos atendían al mismo tiempo y con excelente calidad, tanto a él como a mí. ¿Pero por qué? Porque hay unos sistemas muy bien logrados donde lamentablemente para ellos no hay igualdad. Pues obvio que no la va a haber, por supuesto que no, porque no todas las enfermedades son iguales, ni todos los pacientes son iguales. Simplemente nos quieren llevar a una igualdad, pero esa igualdad la hacen por debajo. Por eso, la crítica que hizo Alejandro Gaviria sobre la reforma es muy bien traída. O sea, tiene toda la razón. Y dime una cosa, ¿y el presidente Petro sacó a Gaviria por esta crítica? No lo creo. Ah, No no, lo ¿y por creo. qué y entonces por qué lo sacó? Mira, diría yo que sí, si solamente hubiera salido Alejandro Gaviria, pero es que salieron 3 ministros, ¿no? Y tú lo has dicho, Alejandro Gaviria, Patricia Ariza y María Isabel Urrutia. Patricia Ariza, que era la de Cultura, y María Isabel Urrutia no tienen velas en nada de esto. Son 2 ministras de 2 ministerios, digamos, poco relevantes, hablando políticamente, Sí, ¿cierto? sí. No se trata ni el de defensa, ni el del interior, ni el de justicia. Son Claro. relevantes en su ámbito, pero no son decisivos, digámoslo. Entonces, a razón de que las sacaba ella, pero también aprovechó y sacó a Alejandro Gaviria. ¿Qué creo yo que hay detrás de todo eso? Por supuesto, tiene que haber una renovación de estructuras de gobernabilidad. Dicho de otra manera, los partidos políticos son dueños de un ministro por lo menos. Muchos de los partidos son dueños de los ministros. Y Alejandro Gaviria es un hombre que viene del Partido Liberal, que había renunciado, se había hecho más santista porque fue ministro de Juan Manuel Santos. Creo yo que la purga de los 3 ministros no es por las críticas que hubiera hecho a la reforma, no lo creo. Creo sí que lo hace para renovar, refrescar y quizá poder entregar los ministerios a algunos agentes políticos. Pero yo lo vi bien bravo en esa, yo no sé, a mí no, el semblante de ese señor cuando les estaba agradeciendo lo que había hecho y no estaba ninguno de ellos ahí, a mí me pareció más bien molesto, lo vi muy molesto. ¿No? ¿No te pareció? Mira, lo que pasa es que en la tarde hubo una reunión con los jefes de partidos políticos que son de la coalición de gobierno. Hoy, probablemente el 90% de los partidos políticos hacen parte de la coalición de gobierno. Es increíble, pero sí, claro, así es. Y estuvo reunido con ellos por la tarde y por la noche hizo el anuncio. A mí me parece tan claro como que habló con ellos y alguien le pudo haber dicho, venga, pero usted quiere que votemos por sus proyectos que son reforma a la salud, Plan Nacional de Desarrollo, reforma laboral, reforma pensional, ¿y a son de qué? Entonces, esto es una suposición mía. Entonces diría él, bueno, venga, que aquí podemos barajar, o sea, aquí todavía tenemos oportunidades. Hagamos Sí, una crisis y está traigamos bien, gente yo nueva que todavía ustedes puedo quieran. entender el Ministerio de Educación, que es muy importante, pero con los Absoluto. otros dos, no sé, no.
no le veo suficiente peso. Yo no, mira, en las regiones son importantes. ¿Ah, sí? Ojo porque lo que viene en Colombia en octubre es el proceso electoral de elecciones locales. Y ministerios como el del deporte o Ministerio de Cultura sí que son importantes en las regiones. Porque en las regiones la presencia del Estado está marcada sobre todo por esos dos En el ministerios, deporte y ¿sabes? la cultura, es verdad. Claro, por supuesto. Claro, Imagínate tú, casas de la cultura, es verdad. bibliotecas, canchas, en lugares de hacer deporte. Eso tiene una relevancia y un impacto directo sobre la población en las comunidades más alejadas del centro del país. Sí, efectivamente, también había leído que se había reunido con las bancadas, el presidente Petro, de la coalición de gobierno. Y bueno, sí, tiene alguna, tu conjetura es interesante, es posible. Mira, dame este y este ministerio y seguimos en la coalición, pues. Creo yo, porque además sesiones ordinarias del Congreso de la República arrancan el 16 de marzo, a unos pocos días estamos, y llegar sin tener mayorías claras, consensuadas, puede ser realmente muy peligroso para el proyecto que tiene Gustavo Petro. Que sea dicho de paso, Nito, si se trata de la reforma a la salud, no hay una cosa más arrevesada, mal escrita y, por supuesto, falta de técnica legislativa y de constitucionalidad. El proyecto no tendría viabilidad. Si el Bueno, país y la Corte lo deciden, no tendría viabilidad. Porque es una reforma estatutaria, no es una reforma, no es una ley ordinaria. Y la pasaron como una ley ordinaria. Y te explico rápidamente, y para quien no entiendan los dos sí. términos. Estatutario significa que requiere mayorías calificadas, no es una mayoría simple. Primer problema, porque lograr mayorías calificadas no es sencillo. Y segundo, esa reforma estatutaria o esa ley estatutaria requiere de un control previo de la Corte Constitucional antes de que se convierta en ley de la República. Entonces la hace más difícil todavía. Una ley ordinaria no. Una ley ordinaria requiere mayorías simples, que es muy sencillo, relativamente sencillo, y no requiere ningún control de constitucionalidad, sino a ruego, porque alguien la demande. Pero pueden hacerla muy fácil y la están tramitando de la manera fácil. Es muy curioso que ocurra eso. Yo no sé, en Colombia la Corte no ha hablado, la Corte no ha dicho una sola palabra sobre las cosas que ha hecho el presidente Y Petro. mira, mientras está todo este escándalo, ¿cómo va la cosa de la paz total? Oh, ¿Cómo eso sí que va mal. va? No, Eso no, sí yo que va quiero mal. saber, porque tú sabes que esta gente monta un escándalo por una parte y van trabajando lo que realmente les interesa por el otro lado, ¿ves? Y yo creo que a ellos lo que les interesa de verdad es esa bendita paz total, que no es ninguna paz total, es delincuencia total. Entonces, Sí. ¿cómo va esas conversaciones? Porque entonces se reúne con Maduro y Maduro habla, tú sabes, ellos están en su cosa, ¿no? Ellos dos. Ellos tienen su negocio, evidentemente, su trato del que nadie sabe de qué vamos a terminar No todos viendo sabemos cosas. de qué es lo que nos Bueno, da miedo decirlo. más bien, bueno, pues bien, mira, sobre la paz total, esta es la ocurrencia más exótica que puede tener Gustavo Petro para embobar a la gente, evidentemente. Mm. La paz total la intenta con 22 bandas criminales de las que no se sabe mucho. Te digo una cosa y también a la audiencia, en Colombia no hay 22 bandas criminales. En Colombia hay más de 50 bandas criminales y dos grupos terroristas, FARC y ELN, que hacen presencia, por supuesto, en Venezuela, donde han sido refugiados. Ahora, intenta esa paz con la guerrilla del ELN, ya lo hizo en Cuba, recuerda, lo ha hecho en Venezuela, por supuesto, donde estuvieron reunidos durante largo tiempo, el año pasado. Ahora se trasladaron a Ciudad de México y el ELN en las declaraciones que ha dado ha dicho lo siguiente: la paz no significa la entrega de las armas. Entonces no entiendo qué es la paz. Bueno, igualito a lo que decía Chávez. Nosotros somos una revolución pacífica, pero armada. Armada con ideas, con ideología y con hierro también. Eso Pues no es. va para ninguna parte. De hecho, aquí hay unos escándalos monumentales, porque recuerda que la paz total, el perdón social, la segunda oportunidad, fue un asunto que trascendió en campaña cuando se supo que el hermano del presidente y otros agentes de su campaña habían entrado a las cárceles para hablar con narcotraficantes de la paz total. Ah, De eso hay desarrollos, hay pero desarrollos. te quería hablar de eso porque en estos días vi partes de una entrevista que le hicieron a Piedad Córdoba, que por cierto la vi muy demacrada, no, la vi golpeada.
Y entonces, ahora veo que aparecieron unos papeles, unas grabaciones en el viejo edificio del DAS, supuestamente debajo de unos arbolitos de Navidad y adornos navideños, en unas bolsas plásticas negras. Entonces, a mí todo ese relato me suena un poco a fantasioso, ¿no? Entonces, ¿dónde la involucran a ella? O esas conversaciones grabadas y todo eso ese material que se encontró, ella tenía relaciones con la FARC y actuaba sin tener el consentimiento del gobierno, lo que era un delito entonces. A mí, tú sabes que a mí todas esas cosas cuando me ponen que si estaba debajo de unos arbolitos y en unas bolsas negras, todo me suena fantasioso porque yo creo que todas esas cosas aparecen si quieren que aparezcan. Es decir, estamos bajo el régimen de Petro y a Petro le interesa que aparezcan, no sé por qué. ¿Cómo es esa relación? A mí me parece que esa relación está muy mala. Es una relación rarísima porque recordemos que cuando hace un par de años le preguntaron a Piedad Córdoba por Petro, ella dijo que él era una persona mala, que no era un buen ser humano, más o menos fue lo que dijo Piedad Córdoba. Llama mucho la atención, sobre todo porque se trata de gente que ha sido muy cercana siempre. Ahora, lo más fuerte para Piedad Córdoba tiene que ser la extradición de su hermano, que la ordena, por supuesto, Gustavo Petro. Creo yo que pudo haber tomado otras decisiones, Claro, pero y por no eso decidió una cosa aparece, y diferente. ahora aparecen estos papeles contra ella. Y me Claro, vas a decir claro. que eso apareció, sí, porque alguien estaba limpiando. No, no. Yo, bueno, lo que pasa es que la historia ha demostrado que estos socialistas y comunistas no se quedan con nada. Y ahí recuerda tú de pronto lo que hizo Fidel Castro con el Che Guevara. A fin de cuentas lo Sí, señor. entrega, Bueno, simplemente. Yo y no sé con si los sea la hermanos misma, la Ochoa, misma idea. Yo y creo con que los sí, hermanos, claro. sí, creo que sí. Total es que ahí hay un cable quemado, como decimos en criollo los Sí, venezolanos. Ahí hay una relación extraña, ¿no? sí, esa Pero no relación se te no. olvide que Maduro quiere mucho a Piedad Córdoba. Y las malas lenguas dicen que fue el propio Nicolás Maduro que le pidió a Petro que la tuviera en el pacto histórico. Yo no sé si eso es verdad De o es mentira. hecho, sí, esa relación es mucho mejor de Piedad con Nicolás Maduro que con Gustavo Petro, no tengo la menor duda. Piedad Córdoba resulta siendo fundamental en todo este engranaje, pero es rarísimo porque ella se sale de lo que es el pacto histórico. O sea, no la veo a ella eh, siendo decisiva en las decisiones del pacto histórico. Siento que Petro sabe que le ha hecho mucho daño, Piedad Córdoba, sin quererlo, ¿no? O sea, le ha hecho daño no porque ella lo quiera hacer, no, A simplemente lo mejor si quiere. no, por los ataques que recibe, porque recibe muchos ataques que no le ayudan a la figura del pacto histórico. Entonces, Piedad Córdoba es una figura pública, te digo, de las más destacadas que tiene el pacto histórico. Yo no estoy diciendo con esto que sea buena o mala, no, estoy diciendo que es de las más destacadas. Si hay una Claro. persona que ha tenido un recorrido amplio con el cuento de la paz, ha sido ella. Quien ha tenido y ha tendido lazos, por supuesto, con estos personajes oscuros, por supuesto, ella, pero y le serviría a Gustavo Petro. Hoy, cuando hay la extradición del hermano y hay estas cosas, yo también me pregunto, o más bien me cuestiono y digo, sí, he visto antes la película y veo cómo se traicionan entre ellos y no se me haría raro que por ahí vaya la cosa. De hecho, Piedad Córdoba lanzó cosas complejísimas. Dijo que uno de los ministros, el ministro de Transporte, que lo conocemos, es un hombre que viene del Partido Conservador, había sido asesor de Nicolás Maduro. El ministro salió a decir que era falso, que él nunca ha sido asesor de Nicolás Maduro. Y la verdad que me cuesta trabajo pensarlo, de hecho. No lo veo en eso, pero bueno, son políticos, Claro. así que uno nunca Bueno, sabe. así como hay un señor, y ya esto para terminar, un tal Pedro Santana, que parece que es asesor o vocero de la señora Corcho, de la ministra Corcho. Creo que el nombre es así, Pedro Santana, que está acusado de acoso sexual, Sí. Uno de los asesores está señalado, acusado de acoso sexual, pero además él ajá, dice que es filósofo y es que no, y no sé qué cosa, y resulta que es mentira, que no se graduó de nada. se Y eso se queda averiguó. así. Sí, porque simplemente fue uno de los que ayudó a estructurar la reforma a la salud. ¿Sabes? De ahí se desprende la razón por la que la reforma es un verdadero monumento a la chambonada. Nosotros llamamos chambonada en Colombia a las cosas mal hechas, a las cosas hechas a la mala, ¿no? Sí. Exactamente, ese es el monumento a la chambonada. Él es una persona que fue decisiva en la estructura de la reforma, por supuesto, y claro que tiene unos señalamientos. Públicamente se hizo el señalamiento de que tenía unas cosas de acoso sexual y también habló de una cantidad de títulos que no acreditó y se hizo la tarea de investigar si había graduado en lo que él decía,
y las universidades del Rosario, mal no estoy, y probablemente la Universidad Nacional negaron cualquier grado para el señor. Así que vaya cosas bien complejas las que tiene el gobierno. Todo es improvisación, Nitu. Yo Y si digo, la todo ciudadanía es lo deja improvisación. pasar, eso es nada. Esto no es sino el principio de lo que van a ver. Bueno, mira, si tienen 10 guerrilleros sentados en el Congreso, ¿qué quieres que te diga? Cualquier cosa puede pasar. Ni lo recuerdes, porque si me pongo a pensar en las tres ramas del poder público y quiénes las tienen, te puedo decir con absoluta certeza que tenemos dos que están cooptadas y que una no sabemos qué va a pasar. Dios mío, qué grave. Mira, Demar, me encantó conversar contigo. Creo que lo tenemos que hacer con mayor frecuencia porque el destino de Venezuela y de Colombia, les guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, están atados, para el bien o para el mal. O salimos juntos o nos hundimos juntos. Así es, así es. Sí, Así señor. es, esto no es un propósito, o sea, no le pasa a Colombia, no le pasaba a Venezuela, o no le pasa a Cuba, a Nicaragua o México, y ahora es horrible porque ya no te puedo decir quiénes son los que son de rojo, sino que ahora te puedo decir quiénes no están de rojo, solamente te puedo hablar de Paraguay, Uruguay y Ecuador, donde las cosas no van bien lamentablemente para las próximas Exactamente. elecciones. Pero bueno, mira, yo por el otro lado, no sé si tú sientes esto que siento yo veo como un despertar de las sociedades, como una preocupación de los padres, veo como una angustia general en nuestros pueblos. Fíjate que Venezuela, 23 años con una bota y ahí están y siguen los maestros, y sin conducción política, quizás eso no es bueno, pero ahí están protestando, pidiendo, o sea, no se aminalan, no se dejan vencer, sigue ese espíritu libertario y yo creo que en América Latina eso existe y que a lo mejor si de verdad nos unimos todos, podemos lograr cosas. Alguna vez me preguntó un grupo de ciudadanos, pero oígame, ¿cuál es el líder que tenemos que seguir? ¿A dónde tenemos que apuntar? Y le decía, ¿para qué buscan líderes? Si ustedes hacen la tarea ustedes mismos, son la mejor representación que existe en Colombia de lo que somos. Porque si nos ponemos a buscar un líder, va a aparecer, obvio que siempre hay líderes, y no nos va a gustar, y vamos a querer otro y otro, y nos lo vamos a pasar peleando por tener un líder que nunca nos va a gustar. Si nosotros hacemos la tarea desde el ciudadano, desde su casa, desde su familia, desde sus amigos, creo que hacemos mucho más que estar creyendo que existen mesías que aparecen de cuando en vez y que tenemos que ir a seguirlos a ciegas sin saber cómo nos van a negociar más adelante. Yo creo que el tema es de cada quien y tienes razón. Yo siento que la gente hoy entiende que el fenómeno era mucho más grave. Lástima que viendo el espejo de lo que pasó con Venezuela, viviendo con 3 millones de compatriotas, ahora son compatriotas venezolanos, y los llamo compatriotas porque la comunidad venezolana se entrelazó con la comunidad colombiana por una situación de dictadura, y es duro escuchar a personas que conozco que dijeron Colombia se volvió mi refugio y apenas llegó el gobierno actual dijeron ya no puede ser mi refugio y se fueron, cogieron maleta y se fueron a buscar otro horizonte. Uy, qué fuerte, perdieron su país, están viendo que se puede perder este también y obviamente Nitu, una alternativa no es irse a cualquier parte de Latinoamérica porque es como que tienes un cuarto con 2 camas y simplemente te cambiaste de cama, estás en el mismo lugar. Es estar en el Titanic, como dicen algunos. Que no importa en qué área del Titanic está, se hundió. Pero bueno, vamos a tratar de que no se hunda, sino todo lo contrario. Hay que dar la lucha, hay que dar la Así es. lucha. Gracias, Demar, un abrazo grande, de verdad, qué bueno conversar contigo, lo haremos más frecuentemente. Y con ustedes, amigos, sencillamente, hasta un próximo Hablemos Pues.